Capítulo 27. Forjado en fuego. Alex se daba cuenta de que estaban en clara desventaja numérica. Toda la gente sentada en el anfiteatro se había vuelto para mirarlos. Algunos ya se habían puesto en pie y buscaban armas, palos y estacas sobre todo, aunque también se vio algún cuchillo destellar bajo la luz. Vaya, hay un montón de gente en esta secta, murmuró Aline, habrán compartido coche. La fugaz sonrisa de Ellen se desvaneció cuando dos seguidores la cogieron del brazo. Aline dio un codazo a uno en la garganta y Ellen un cabezazo al otro en el pecho. Un idiota se abalanzó sobre el cazador de sombras y recibió un contundente puñetazo en la cara. Alec perdió de vista a Magnus, al tener que enfrentarse a un montón de puñetazos y patadas. La única forma de llegar hasta Magnus era a través de ellos. Señoritas, dijo Alec, ¿procedemos? Encantada, respondió Ellen con dulzura, y le dio una patada a un hombre en la rótula. Alec esquivó un puñetazo mal dado y devolvió uno perfecto. En las pausas de la pelea, Alec disparaba flechas a las formas demoníacas que daban vueltas en el cielo. Podía mantenerse así todo el día. Solo tenía un objetivo en mente, el escenario. Hacia Magnus. Nada era más importante. Podía verlo a intervalos entre la gente, se hallaba de pie en el escenario, como si hubiera estado hablándole al público. Sin-Yun estaba a su lado, gritaba y agitaba los brazos y, por suerte, aún no participaba en la batalla. Magnus se volvió de medio lado, tenía sangre en la garganta y en la camisa, y un moratón oscuro en el rostro. A Alex se le encogió el corazón. Magnus lo vio en uno de esos breves momentos de parón en la batalla, como en el ojo de un huracán, en los que el tiempo se detiene. Magnus parecía estar muy cerca, como si Alec pudiera estirar la mano y tocarlo, acariciarle los moratones, protegerlo de la multitud. Recordó el día que se había plantado en el apartamento de Magnus en Brooklyn. Acababan de comenzar a salir. En aquel momento estaban pasando demasiadas cosas, tanto en el mundo como en el interior de Alec. La guerra estaba empezando, y Alec no era capaz de lidiar con la rabia, la confusión y el deseo que le agitaban el corazón. Había conocido a Magnus hacía solo un par de semanas. No tenía ningún sentido aprovechar esa oportunidad para verlo, cuando su familia pensaba que estaba entrenando, cuando podían descubrirlo en cualquier momento. Tenía mucho miedo, y no sabía con quién hablar. Alec ya tenía una llave. Magnus le había dicho que así era más fácil, y que tenía suficientes salvaguardas en el apartamento para saber si alguien que no era Alec usaba esa llave. Alec había corrido hasta allí con el corazón latiéndole acelerado. Había visto a Magnus en el centro de su loft, absorto en su trabajo. Llevaba una camisa de seda naranja y leía 3 libros de hechizos a la vez, pasando las páginas con las 2 manos llenas de anillos y una ráfaga de chispas azules. Alec tenía el estómago encogido de miedo al pensar en lo que su padre diría si supiese que estaba allí. Entonces Magnus levantó la vista de sus libros de hechizos, lo vio y le sonrió. Y el corazón de Alec abandonó el latir histérico, como el de un prisionero que quiere escapar. Alec pensó que podría quedarse en esa puerta el resto de su vida mirando a Magnus sonreírle. En ese momento, el brujo le sonreía de la misma forma, a pesar del horror que lo rodeaba, con arrugas en el rabillo de esos ojos dorados. Era una sonrisa tan dulce y sorprendida que hacía pensar que Magnus se había olvidado de todo lo demás, de puro asombro y felicidad. Alec casi sintió que podía sonreírle él también. Entonces oyó el grito de Ellen. Demonio Shinigami. La mano escarlata no se andaba con chiquitas. De todos los demonios voladores, los Shinigami eran de los peores. Con sus mandíbulas de tiburón de sonrisa maliciosa y sus grandes alas negras ominosas, a los Shinigami les encantaba arrancarle la cara a la gente y aplastarle los huesos hasta reducirlos a polvo. Una sombra cayó sobre Alec. Miró hacia arriba para encontrarse con unas fauces sonrientes llenas de dientes. Les disparó una flecha. El primer Shinigami esquivó el proyectil por poco y voló directo hacia los cazadores de sombras. Unas cuantas más de esas grandes criaturas seguían de cerca al primero. Una segunda flecha batió al Shinigami más cercano, que se estrelló contra las gradas. Para entonces, el resto de los demonios ya estaban encima de ellos. El más cercano aterrizó en los escalones con un pesado golpe. Aline se lanzó hacia él empuñando su cuchillo serafín y le hizo un par de boquetes en el pecho. El demonio rugió y la barrió con un golpe de ala que la hizo caer al suelo. Luego se echó hacia atrás y se alzó sobre ella. Sus alas tapaban la luz de las estrellas y dibujaban el perfil de un irregular agujero negro en la noche.
Otro de los demonios Shinigami aterrizó entre los miembros de la secta, y estos huyeron despavoridos en busca de protección. Eremiel. El grito de Ellen se alzó sobre el estruendo mientras ella se movía entre los grandes demonios y los blancos tajos de su cuchillo serafín brillaban en la noche. Alex saltó hacia un lado para evitar a un demonio que descendía en picado, y sus garras estuvieron a punto de rasgarle el hombro. Se dejó caer de espaldas y le agujereó el ala con una flecha, haciendo que se desplomara contra el suelo. Echó una mirada a las chicas. Aline, cuidado. Ella estaba de espaldas y luchaba con dos Shinigami valiéndose de sus cuchillos serafín mientras otro demonio avanzaba hacia ella. Ellen derribó a Aline para salvarla en el último momento. El demonio no llegó a alcanzarla y giró en el aire para una segunda cometida. Enseñó los colmillos, cada uno de ellos tan grande como una mano humana. Ellen se puso en pie y se agarró el hombro herido. Se dejó caer de rodillas cuando el monstruo fue a por ella y blandió el cuchillo serafín hacia arriba, rajando al demonio desde el ombligo hasta el cuello. Por el ángel, gritó Aline. Eso ha sido increíble. Ellen sonrió de oreja a oreja, pero no por mucho tiempo. Apenas acababa de matar al anterior cuando otro demonio aterrizó delante de ella y agitó una garra frente a su cara. Esta vez Aline estaba allí y le rebanó el ala por la articulación, cortándosela por completo. Ellen lanzó un tajo circular que le separó la cabeza del cuello al demonio. Alex se fijó en otro Shinigami que descendía, y evitó que un ala afilada lo cortara por la mitad. Siguió su trayectoria mientras pasaba y le disparó en la espalda. El demonio se derrumbó en la base del anfiteatro. ¡Alec! Gritó Aline. El escenario. Alex se volvió en redondo en el momento en que una enorme columna de luz descendía del remolino y alcanzaba el brillante pentagrama de flores que rodeaba el escenario. Todo el anfiteatro se iluminó. Magnus era una silueta bañada en una abrasadora luz blanca. Alex solo podía verle los ojos. Y estaban fijos en él. La boca de Magnus se movió, como si quisiera decir algo. Entonces él y Shin-Yun desaparecieron. El brillo cegador de la luz llenó el pentagrama de flores de luna y borró todo lo que había dentro. Alec, el corazón le dio un vuelco. Corrió hacia el escenario, pero un miembro de la secta trató de interceptarlo a medio camino. Lo tumbó de un puñetazo y miró a la asombrada cara del hombre que venía detrás. Alec habló con un tono relajado, pero lo suficientemente alto como para que todo lo oyera. Si apreciáis vuestra vida, dijo, corred. Los hombres se dispersaron. Eso dejó un espacio libre para que Alec avanzara hasta el pentagrama. La cabeza le zumbaba de pánico, se lanzó hacia adelante y se dio de bruces contra una barrera invisible, tan dura como una pared de granito. Había un hombre flaco y con barba rala que permanecía delante de los seguidores de la secta junto al pentagrama, como si fuera el líder. Alec nunca lo había visto. ¿Dónde está Magnus? Inquirió Alec. ¿Quiénes sois? Preguntó a su vez el hombre de la barba. Somos cazadores de sombras, contestó Ellen, que avanzó para ponerse al lado de Alec. Aline se apresuró a colocarse al otro lado. Y vosotros estáis metidos en un montón de problemas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién eres tú? Soy Bernard, el dirigente de esta secta. Acordamos traicionar al gran veneno y a la hija maldita, dijo alguien detrás del hombre. Nadie acordó que tú fueras el líder, Bernard. Bernard enrojeció en contraste con sus ropas blancas. ¿Quién es el gran veneno? Preguntó Aline. Nuestro fundador, Magnus Bane, contestó Bernard. Ellen dejó escapar un grito ahogado. De todas formas, rompimos con sus enseñanzas de cuidar a los niños y gastar bromas a los ricos hace ya muchos años, explicó Bernard. Desde su marcha, hemos tenido una agenda mucho más basada en el mal. Algunos de los nuestros cometen asesinatos. Últimamente, un montón de asesinatos. Sobre todo, somos malvados, pero no lo tomamos con calma. O sea que Magnus es inocente. Bueno, más o menos, exclamó Aline. Ellen parecía desconcertada. Alec estaba al margen de la conversación. Empujó a Bernard para pasar, tomó una buena bocanada de aire y sacó un cuchillo serafín del cinturón. Raguel. El cuchillo brilló con luz angélica. Usar un cuchillo serafín contra un mundano era algo horrible. Su padre le había dicho que ningún cazador de sombras auténtico osaría hacerlo jamás. Antes de que nadie pudiera detenerlo,
Alec blandió la punta del brillante cuchillo serafín tan cerca de la garganta de Bernard que el cuello de su camisa blanca empezó a ennegrecerse y echar humo. ¿Dónde está Magnus? No te lo voy a preguntar 2 veces. Lo- Los ojos de Bernard giraron hasta quedar blancos. Abrió la boca, y una voz que claramente no era la suya le salió de la garganta. Retumbó y crepitó como una hoguera. Una voz de demonio. La voz de un príncipe del infierno. El gran veneno. Bueno, está justo aquí. Bernard señaló como un autómata el pentagrama, que estaba bañado en una horrible luz. En su ardiente centro, las sombras más pálidas empezaron a tomar forma. Alec era capaz, cada vez más, de distinguir siluetas. Encuéntralo, lo desafió el demonio que había invadido el cuerpo de Bernard, si puedes. La escena dentro del pentagrama se clarificó. Alex se le secó la boca de horror. Veía a Magnus. Veía más de un Magnus. Uno de estos pares de luchadores son los verdaderos Magnus Bane y Sin Yun Yun. Considéralo un examen, pequeño cazador de sombras. Si lo reconoces, puedes salvarlo. Alec tenía el arco y el cuchillo en las manos, con todos los músculos tensos. Estaba preparado para luchar, deseoso de rescatar a Magnus, pero el terror lo tenía paralizado. 100 Magnus Bane luchaban a vida o muerte contra 100 Sin Yun Yun. Todos idénticos. 100 Magnus Bane vestidos de blanco apuñalaban a 100 Sin Yun y cualquiera de ellos podría ser el Magnus real. El que estaba en el suelo aguardando el golpe mortal podía ser el verdadero Magnus, y necesitaba desesperadamente la ayuda de Alec. O quizá era el que estaba ganando la pelea, y Alec podría matarlo al intentar ayudarlo. Un poco de magia muy ingeniosa, si se me permite decirlo, se jactó el demonio a través de Bernard. Inteligente y, a la vez, muy cruel, porque te da cierta esperanza. Todo lo que necesitas es reconocer al verdadero Magnus Bane. ¿No es eso lo que siempre sucede en los cuentos de hadas? El príncipe reconoce a su verdadero amor incluso cuando ya está transformada, un cisne en medio de cisnes, un guijarro en una playa de arena, río Bernard. Ojalá el mundo fuera un cuento de hadas, Nefilim.